Pues mira, para empezar, horror nigromántico, después de... Bueno, es debatible que son el mejor equipo defensivamente hablando, ¿vale? O sea, son un equipo que es tremendamente sólido defensivamente. Es de los pocos equipos junto a Vampiros que se podría que es considerable, o sea, que no es una locura decir que puedes empezar pateando siempre. ¿Por qué? Porque no es raro notar defensivamente con los nigromantes de forma defensiva, ¿no? A la hora de confeccionar un roster, la verdad es que con el nuevo reglamento no me lo he mirado mucho, todavía no los he jugado con el nuevo reglamento, tengo muchísimas ganas de jugarlos porque han mejorado muchísimo, pero a nivel de confeccionar el roster, yo recomiendo para una Levin no empezar con los dos lobos y sin ghouls, ¿vale? Yo recomiendo empezar con un lobo y con un ghoul y el máximo número de rerolls posibles. Lo que sí o sí o sí, por favor, tenéis que llevar son los dos golems y las dos sábanas. Las dos sábanas son los espectros, porque son los que más cuestan en subir, ¿vale? Y necesitan puntos de experiencia. O sea, no puedes permitirte empezar el roster sin tener los dos tíos de fuerza 4 y los únicos dos tíos que tienen placar en el equipo, porque se nota muchísimo. Al final es un equipo híbrido, es un equipo de pegar. Si tú te quitas uno de los dos tíos que placan, en el caso del espectro, estás perdiendo mucha consistencia en blocks y eso lo vas a notar a nivel de rerolls que pues, creo que puedes empezar como máximo con dos. Creo. No sé si puedes empezar con tres. Si existe, pues ya te digo que no. El nuevo reglamento no estaba mirando exactamente cómo se montan, pero eso. ¿Hola? Sí, sí. Ah, vale, creía que te habíamos perdido. No, no, no. Vale, yo... mm, permíteme que te voy a decir... no sé, te voy a hacer algún apunte porque yo, la verdad, es que los dos fantasmas, pudiendo jugar con los dos hombres lobo, la verdad que o sea, Claro, me tienes que convencer, porque es que la movilidad que me dan los dos hombres lobo, junto con los dos receptores, que puedo colocar en cualquier parte del campo, prácticamente en cualquier momento, pueden correr. O sea, es que es una pasada. No sé. sí. O sea, yo los espectros y los golems tienen que estar sí o sí, porque sobre todo en el primer partido, los golems te dan superioridad de fuerza y los espectros te dan la consistencia en los blocks. Yo eso creo que no debería ser debatible. Obviamente cada persona tiene su forma de jugar. Yo hablo de mi forma de jugar y lo que me ha funcionado. Donde sí que veo mucho debate es entre ghouls y lobos. Porque los ghouls te dan consistencia defensivamente de forma relativa porque tienen esquivar. Y los lobos, efectivamente, lo que tú dices, tienen más movimiento. ¿Cuál es el problema? Que no puedes blitzear tanto o no deberías blitzear con los lobos porque no tienen placar. Entonces, si eres un jugador muy bueno con nigromantes, puedes salir, no sé si puedes meter dos lobos, pero puedes salir con los dos lobos, si pudieras, que no sé si se puede. Sí, o sea, salir con dos lobos, dos rerolls, dos golems y dos espectros, ¿vale? Entonces ya depende del nivel del jugador. Los lobos a mí me encantan. Yo no veo un equipo de nigromantes jugando solo con un lobo. Tienen que llevar dos. Y los dos tienen que llevar placar. Pero claro, el tema es ese, ¿no? Que sí, que los lobos molan mucho, pero claro, el hecho de sacar dos lobos de inicio, pues ya implica que tienes que sacrificar algo y la mayoría de veces es sacrificar consistencia. Al final, cuando tú tienes un jugador con furia, tú te caes en una de cada 9, ¿no? Si no tienes placar. Si tú pegas dos veces, tienes dos veces la posibilidad de que suceda eso y eso es muy alto, ¿sabes? Pues al final también tienes que considerar eso, ¿no? Saber cuándo puedes pegar con el lobo, cuándo no. Es difícil. Todo esto hablando en términos de liga, claro. Si hablamos en términos de torneo, pues ya estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Sí, claro, Pero claro. yo lo que diría es eso. Recomiendo empezar con eso, con dos golems, dos sábanas, un ghoul y un lobo. A mí, Creo ¿sabes que es lo lo que pasa? Que recomendable. a ver, empezar con los dos fantasmas en vez de con los dos lobos me da un poco de tristeza porque parece que estoy renunciando a lo que hace Ya, que el equipo este sea genuino, ¿sabes? Porque le sí, estamos dando, sí, le das más consistencia, pero lo haces más normal, ¿no? El equipo, sí. digamos. Cuando
quitar los dos fantasmas, por supuesto que le quitas mucha consistencia, pero le das una capacidad de movimiento brutal. Si sales con 2 ghouls y 2 Sí, lobos y 2 golem. Em, no te lo estoy discutiendo, ¿eh? Solamente estoy poniendo sobre la mesa otra perspectiva, porque yo creo que son 2 formas radicalmente opuestas de jugar. Creo que es más inestable la forma que yo propongo quizá, sí. pero quizá más genuina, ¿no? Más Sí, nigromántica, no más, sé. más fiel al estilo, sí. A ver, el tema de los nigromantes es que para mí, a nivel de ligas de, yo qué sé, lo que suele durar una liga local, ¿no? Al final, te juntas con los colegas, tal, que sois 20 o 30 jugadores, pues eso suele durar 15 partidos, más playoffs y tal. Para ligas de 10 partidos o más, nigromantes son los mejores. Pero ¿qué pasa? Que el inicio es una mierda. Es una mierda y es lo que hay, porque los golems necesitan defensa, las sábanas necesitan defensa, los golems necesitan placar, los ghouls necesitan forcejeo, entonces al final es un equipo que necesita, o sea, tienen packs de habilidades que son muy buenas porque mantenerse firme está muy bien, garras está muy bien, apariencia asquerosa y echarse a un lado está muy bien, pero lo que son las habilidades que hacen un equipo bueno no las tienen, ¿sabes? Tienen unas habilidades y unos combos de habilidades que entre sí interactúan muy bien, pero les falta eso, ¿no? Entonces, hasta que no consigues montarte eso, es muy difícil que el equipo te funcione. Es que es muy difícil. Y los primeros 2 o 3 partidos son duros, es que son muy duros con nigromantes. Si te matan a un lobo, lo que sea, es que se te pone muy cuesta arriba. Entonces, yo sabiendo eso, prefiero tirar por la ruta conservadora de decir, bueno, efectivamente sacrificamos un poco el estilo, empezamos siendo una especie de, entre comillas, ¿cómo se llama? No muerto renqueante, ¿no? El equipo. Pero en vez de tener 2 tíos de fuerza 5 con 2 tíos de fuerza 4 y a tirar como podamos, ¿sabes? Pero Sí, bueno, esos son formas de verlo, realmente. Yo apuesto por la consistencia al inicio y luego ya una vez se monta el roster ya jugar como tienen que jugar nigromantes. claro, porque tú lo que estás planteando es un arranque, digamos, más conservador, pero más seguro, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Vale, pues me parece interesante este roster que planteas, que sería 2 golems, 2 fantasmas, un ghoul y un lobo, ¿no? Sí, bueno, Un claro, nigromante. es que no me he visto el reglamento de 2025. Sí que es cierto que no los he jugado en 2025. Dije, bueno, no voy a jugar más Nigromante, voy a jugar otro equipo. Además, Nigromante es uno de los equipos que más le gusta a la gente. Y claro, yo en las ligas que he jugado he quedado o segundo o tercero, Ah, ¿sabes? muy bien, Y muy entonces, bien. si hacemos el draft, pues yo voy a ser de los últimos en coger. Entonces, me puedo ir despidiendo de los Nigromante durante un año como mínimo, ¿sabes? Ya. Entonces tengo que reinventarme y la verdad es que no me he mirado el roster. Pero bueno, sí, lo que dé más consistencia, o sea, el mayor número o sea, para mí los golems y los espectros son incuestionables, donde está la duda realmente es en los lobos y en los ghouls, que yo Vale. recomendaría siempre un ghoul y el resto lo que te quepa. Vale, perfecto. Pues vamos a partir de este roster y vamos a ver ahora cómo sería el juego. Pues, a ver, el tema del juego ya he dicho que son muy buenos defensivamente y es donde brillan más. Pero hablando de posicionamiento, son un equipo que brilla sobre todo contra los equipos híbridos o de agilidad. Son equipos muy duros. Realmente brillan prácticamente contra cualquier cosa, ¿no? Incluso contra los equipos de pegar. Si tú sabes posicionar bien tus posicionales y esconder bien a los lobos y a los ghouls, es que no hay manera de pasar por ahí. La única recomendación que sí que voy a decir es saber posicionar a los personajes que tienen poco movimiento, ¿vale? Porque eso es un error que veo mucho de la gente jugando y que a mí me ha pasado mucho de que se alejen demasiado del centro, ¿vale? Porque si tú coges y pones si tú tienes a los dos golems em, yo qué sé, 6 casillas de la banda, tienes más o menos acceso a todo el campo, más o menos, ¿vale? Porque es un rango de 4 movimientos. Pero si lo tienes pegado a una banda, y la movida sucede en la otra banda, te va a tardar 2 turnos en llegar. Entonces a mí me gusta jugar con las sábanas por las sábanas, con las sábanas y los lobos por fuera y los golems por dentro, golem y zombies por dentro. ¿Por qué? Porque los golems y los zombies tienen menos movimiento, entonces uso ese bloque para pivotar y el resto de jugadores son los que son más móviles. Otra cosa que sucede con los nigromantes es que son el equipo que más domina las bandas de todo el juego. O sea,
Si juegas contra nigromantes, no te encierres en una banda, porque como el tío sea bueno, te saca todo el equipo por la banda. Es que te lo saca. Porque tienes dos tíos con furia, tienes dos tíos con mantenerse firme y tienes dos tíos con echarse a un lado. ¿Sabes? Y muchas veces sucede que la gente no se da cuenta, pero hay combos muy locos con la furia, mantenerse firme y echarse a un lado. Esto ahora mismo, luego te mandaré fotos, ¿vale? De cómo se utiliza el combo de la furia y el mantenerse firme. Pero básicamente es, si tú pegas y uno de los tres jugadores, siguiendo la lógica de los empujes en cadena, si tú tienes a tres tíos atrás ocupando todas las casillas, implica que tienes que empujar a un jugador. Si uno de esos tres jugadores tiene que mantenerse firme y ese jugador es tuyo, tú pegas con furia. Seleccionas al jugador que tiene que mantenerse firme, te mantienes firme y vuelves a pegar. Entonces, vuelves a pegar en el mismo sitio. Entonces, esto, con los golems, las sábanas y poniendo muchos apoyos, aunque no lo parezca, está muy roto. El combo de furia con mantenerse firme ya de base está muy roto. ¿Por qué? Porque si yo te pongo un golem, una sábana y un zombie detrás de un big guy y te meto un blitz con el hombre lobo, te pego a dos dados y a dos dados con tres apoyos con garras a un big guy. Y te lo voy a triturar, ¿sabes? Entonces eso, con el tema de los nigromantes lo que recomiendo es los que mueven menos por el centro, los que mueven más por fuera y sobre todo intentar acorralar al rival en la banda. Lo primero que haría yo a nivel defensivo es comerle una banda. Coger, voy y te meto un golem ahí en la esquina, te meto un blitz con una sábana y por ahí no pasas. Y lo empiezas a acorralar. Pum, 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 pum. Y cuando le comes, y cuando le comes la mitad del campo, en la banda, seguro que ganas. ¿Por qué? Porque cuando te pegues, si te pega una sábana y no te tira, tú ya te metes para adentro, igual metes a la sábana en contacto con la bola, te tiene que pegar con la bola, que si no tiene placar tal. Entonces al final es eso. Hay que saber jugarlos, no jugar demasiado compacto, estirarte un poquito y encerrar al rival, sobre todo. Me parece fascinante todo lo que me estás contando. Eh, Espero que todos estéis tomando nota porque es que además es muy denso. Estás diciendo Sí, mucha información muy útil, ¿vale? No es algo liviano, la verdad. Sí que es verdad que este equipo, digamos que tiene algunos de los jugadores más lentos del juego con algunos de los jugadores más correcto. rápidos del juego. Entonces, esta composición que tú planteas te hace llegar a todo, ¿no? Porque los que están en las bandas pueden alcanzar cualquier parte del campo prácticamente, apoyar atrás, empujar adelante, como dices tú. El, los jugadores que están en el centro pivotando, pues más o menos, si es lo que dices, si lo sacas del centro, quedan anulados y has perdido todo el control. Ahora con el piquete de ojos también tienen un poquito más de enjundia esta Qué gente, locura, ¿sabes? tío, ¿eh? Un poquito más, dice. Un O sea, poquito. qué locura de equipo, tío. Es una barbaridad. O sea, yo Lo- no entiendo lo del piquete de ojos en los zombies, sinceramente no lo entiendo. O s- es como muy cómico, ¿no? sea, Em, sí, desde un punto de vista humorístico sí, pero desde un punto de vista táctico, yo entiendo que con el nerfeo a los no muertos, merecido nerfeo, se lo pongan a los zombies, pero es que a los nigromantes les ha dado un bufo por el que les ha reducido el coste y encima les ha medido piquete de ojos a los zombies, ¿sabes? O sea que el zombie tiene armadura 9, fuerza 3, regenera y encima tiene piquete de ojos por 40k. Es que un poco más y te hace la colada, tío, el puto zombie, sí. macho. Era un jugador que tú lo has jugado mucho, ¿no? Este equipo, y a lo mejor Sí. piensas que lo que voy a decir es una barbaridad, pero era un jugador que la alegría más grande que te daba era cuando moría. Porque Fíjate, fíjate que en esta liga, bueno, he jugado creo que dos ligas con nigromantes, ¿no? Mis dos primeras ligas fueron con nigromantes. Y tengo un jugador, un zombie, que, que solo ha subido o sea, solo ha subido experiencia pegando, sacando calvo y ambos al suelo. O sea, el tío se iba al suelo, pero al otro lo lesionaba. ¿Sabes? Y el tío tiene tres subidas. Ocho bajas se ha hecho. Ocho. Ya te ostras, pasaré foto. vaya, vaya. La leyenda se llama Jaimito el Fantástico. No sé si tú veías la serie esta de Oliver y Benji, ¿puede ser? Sí.
Eso me Sí, sí, sí. recuerda a, creo que se llama Bruce Harper, el niño ese calvo que siempre paraba los balones con la cara. Hostia, sí, 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 más o menos. Ah, el meme, el puto meme, sí, sí. Sí, sí, es en plan, yo consigo lo que haga falta para el equipo, pero poniendo mi salud por delante. Mira, el momento más cúspide de Jaimito el Fantástico. Jaimito el Fantástico es una referencia en castellano a Jimmy Fantastic, ¿vale? El youtuber de Blood Bowl. Me acuerdo de un partido contra Norse que estaba jugando y era turno 15 o algo así, ¿vale? Y estaba jugando contra Norse y cojo y le pego, le consigo pegar a 2 dados al Yeti con Jaimito el Fantástico. Y me sale un empujón y ambos al suelo. Y tú ambos Y al me dice, suelo. bueno, ¿dónde? Y me dice, ¿tú dónde lo pones? Y le digo, no, no. Le digo, ¿cuánta armadura tienes? Y me dice 9. Y digo, yo también. O sea, y le digo, ¿y tú regeneras? Y me dice, no, digo, pues yo sí, vamos al suelo. Le lesioné el puto Yeti, Jaimito Fantástico murió, regeneró y volvió a la reserva. Es que es una puta leyenda, tío. Le saqué un 12, un 3, una bajada de atributo. Creo que le bajó la fuerza al Yeti, ¿sabes? Lo tuvo que vender. ¡Buah! Qué doloroso. Y sí, sí. Vea Cristo, le hice, macho. Claro, tenemos que entenderlo así. Mira, son jugadores que mueven poquito. Tienen que estar muy bien posicionados, pero muy bien posicionados para que puedan alcanzar los objetivos, ¿no? Sí, Tienes el peligro de que se te están montando una caja por un lado o corriendo por un lado y tal, y tú tienes los jugadores que corren mucho para ir ahí a atajar y tienes la tentación de mover a estos zombies hacia ese lado para crear zonas defensivas y tal, y claro. ir moviéndolos hacia la banda. Pero esto a su vez es un error enorme, porque Sí, te pueden cambiar de banda. Entonces, ¿tú ahí qué aconsejas? ¿Permanecer en el centro pase lo que pase o...? claro. El tema es que los drives ofensivos es algo que todavía no manejo demasiado y generalmente, o sea, desde un punto de vista racional, ¿vale? Tú el drive ofensivo, lo que vas a hacer a lo largo de los 8 turnos lo decides en el turno 1 o turno 2, dependiendo de cómo despliegues, ¿vale? Porque es lo que dices tú. Si yo en turno 2 cojo y me voy con todo el equipo a la banda, tengo que anotar antes del turno 8. O sea, lo que quiero es anotar 2 veces. Anotar un touchdown ofensivo y uno defensivo. Entonces, llegada a esa situación, la mayoría de veces depende de la situación. Depende mucho. Pero yo con nigromantes, yo prefiero empezar pateando. Y en base a cómo salga el drive defensivo, ya decidir. Pero sí, mover muchos jugadores ahí a la banda, encerrarte en la banda prácticamente no es buena idea con ningún equipo, a no ser que seas con negros. Porque con negros con el apartar, si te pegas a mí te acabo sacando por la banda. También, ¿sabes? Entonces, Y si juegas contra un equipo rápido, ¿tú consideras una buena estrategia forzar a que te marquen pronto y luego ya hacer tú el juego? ¿O siempre vas a sí. intentar romper el ataque y luchar por marcar? Claro, eso defensivamente, pero esto sucede con todos los equipos realmente, ¿no? Cuando tú tienes un drive, cuando tú estás defendiendo, tú al final como defensor tú te planteas dos cosas. O le fuerzo a anotar rápido Ujú. o le quito la bola. Con nigromantes la mayoría de veces le quito la bola porque estás capacitado para tal. Pero si no puedes, es lo que te digo, lo encierras por la banda y lo empiezas a empujar. Y al final le acaba forzando a anotar antes de turno 8. Si te da, con la mayoría de equipos, con 2 turnos vas de sobra para anotar. Si te anota en turno 7 y ha empezado atacando él, tienes turno eso. Y bueno, eso. Si tu planteamiento es em, que te anote rápido, no gastes rerolls. Porque los rerolls no necesitas en 1 o 2 turnos cruciales que vas a tener que tirar 1 o 2 tiradas a 3 o más que van a ser clave. Y te las tienes que fumar en eso. ¿Sabes? Porque el 3 o más repitiendo ya te digo que es la mayor mentira del Blood Bowl. Entonces, depende mucho. Con Nigromante la mayoría de veces puedes pincharle la bola sin problemas. Pero, o sea, hay veces que se da que los equipos son muy rápidos. Si los equipos son muy rápidos, más rápidos que Nigromantes, te aseguro de que van a tener menos fuerza, seguro. Entonces, en ese caso, pégate todo lo que puedas, consigue superioridad numérica y gana en fuerza, ¿sabes? Y a Claro, partir porque de si, ahí, si juegas a que te marque primero, que te marque rápido,
Luego lo que planteas es que durante el resto de la primera parte estás súper obligado a marcar, por supuesto, Sí, pero ya tienes que plantearte la siguiente pregunta, porque digamos que te vas encerrando en un callejón, ¿no? Con esta estrategia, porque después debes decidir lo que vas a hacer. Debes marcar, sí, pero debes marcar rápido o debes marcar lento, porque si marcas lento, al final estás jugando para el empate. Y si sí, marcas rápido, lo que estás haciendo es que le estás dejando luego otro drive a ellos claro. para que ataquen. Entonces, si el primero les has incitado a marcar, digamos que sería porque para el segundo drive de ellos, tú ya tendrías ahí una ventaja numérica o algo así, o, o a lo mejor la estrategia para el segundo es tratar de frenarlos todo lo que puedas, porque si no, digamos que te vas metiendo en un callejón muy incómodo de gestionar. Entonces, no sé, luego hablamos de la otra estrategia, pero cuéntanos qué opinas sobre esta. Sobre la de anotar, lo de forzar a anotar rápido. Sí, Bueno, eso sí. es un clásico, ¿no? En Blood Bowl al final, si imagínate, ¿no? Estás jugando, yo qué sé, estás jugando enanos. Bueno, enanos es que es un equipo de mierda, ¿no? Bueno, yo qué sé, Lizardmen, Oye, ¿vale? O tío, yo qué te sé. has ganado mi respeto 2 veces. A Pero ver, qué frase o más sea, maravillosa. Eso nadie lo había dicho hasta ahora, salvo yo. no, a ver, yo es que tengo opiniones muy polémicas, con el Blood Bowl, pero muy polémicas, ¿eh? Recuerdo que O Blood sea, Bowl no se hace responsable de las opiniones de sus invitados, exacto. ni siquiera de su presentador, de nadie. Cuando se habla de enanos. Efectivamente. A ver, los enanos ahora son un equipo que son infumables, o sea, son injugables, ¿vale? Yo vi la renovación que le hicieron y es que perder acceso a fuerza a las líneas, tío, es que es una patada. Pero bueno, de todas maneras, tú imagínate que tienes un equipo que no tiene mucha movilidad y no tiene capacidad defensiva. Por ejemplo, Orcos Negros, ¿vale? Que son literalmente de los peores equipos. Entonces, tú en esa situación a unos Scavens no le vas. Es que es imposible que es imposible que tú le pares un drive defensivo, un drive ofensivo a un Scaven. Es que es muy difícil. Entonces, tú al final, al Scaven lo que tienes que hacer es forzarlo a anotar rápido. 2 turnos, ¡pum! Porque además el Scaven también te va a querer anotar rápido. Entonces, te anota rápido en 2 turnos y tú tienes, yo qué sé, 2, 3, 4 turnos. Pero tú en 4, 5, yo qué sé, en 5 o menos turnos tú tienes tiempo de sobra para anotar con cualquier equipo. Entonces al final es, si empiezan ellos pateando, que te anoten rápido, en el caso de que tú no puedas defenderle, como puede ser el caso de los orcos negros, por ejemplo, que son un equipo de mierda también, y luego ya tú gestionas tu drive ofensivo al final. Tú te vas a la media parte 1-1, en el hipotético caso, ¿no?, de que suceda, y atacas tú, yendo a empate. Entonces tú al final en la segunda parte haces un ejercicio de gestión en lo que vas ahí, te pones en el medio, voy para un lado, un poquito de peleita por aquí, voy para otro lado y en el turno 5 o 6 empiezas a avanzar. Pum, pum, pum. Y al final anotas en turno 16. Y te vas 2-1 porque lo normal es que te vayas 2-1. ¿Sabes? Ya, No y es, no es mientras lo que suele tanto. suceder con. ¿Eh? No, no, digo que mientras tanto, tú has encendido la máquina de triturar y has ido cargándote Claro, rivales todo lo claro, que. De manera que estén muy debilitados, porque cuando ya claro, tienen 5 jugadores o menos, digamos que rompes el juego y esos equipos tan hábiles, tan rápidos, se quedan casi sin opciones de jugar, ¿no? claro. Además, Además es eso. Ya cuando hablamos de nivel avanzado de Blood Bowl, ¿vale? Cuando hablamos de lo que es una semi-one, no sé si eres familiar con esto, pero una semi-one Sí. es un touchdown en un turno, ¿vale? Si tú le empiezas atacando a un equipo que tiene mucho potencial de semi-one, como por ejemplo unos elfos silvanos, unos scavens o altos elfos, por ejemplo, o yo qué sé, unos humanos, quizá. Bueno, los humanos es muy difícil de parárselo, ¿no? Porque te lanzan el puto halfling y te callas. Si tú le empiezas atacando a ese equipo va a tener los jugadores suficientes como para poder hacerte una semi-one al final de la primera parte. Pero al final del partido es probable que ya no. ¿Qué es lo que dices tú? ¿Sabes? Entonces empezar defendiendo tampoco es una mala idea. Yo no estoy diciendo que empezar defendiendo sea siempre lo mejor, pero que hay escenarios concretos en los que sí te renta empezar defendiendo, ¿sabes? Y este es uno de ellos. Porque yo juego el Silvanos, que es si quieres, es el siguiente equipo que tocamos. Yo a mí me renta empezar defendiendo con Silvanos. Porque al final de la primera parte, si me anotas en el turno 8 yo tengo los jugadores suficientes como para anotarte en un turno.
cuando si es en el turno 16 es muy difícil. ¿Sabes? Por lo mismo que tú dices, porque el otro jugador al final en su drive va a estar. Pues va a estar todo el rato machacando, pisándote, se cae el guardancer, lo pisa hasta con el ogro, ¿sabes? Entonces,